En primera instancia saludamos a Catherine Leal, periodista de Noticias RCN. Catherine, bienvenida de nuevo, gracias por estar aquí. Jesús, muchas gracias. La espera fue larga, pero volvimos. Bueno, no, aquí estamos sí, aquí ya. Estamos, y año nuevo también, ¿no? Año nuevo, lista nueva y tenemos temas noticias nuevos. Sí, señor. Exactamente. Y también está con nosotros Daniel Jerez, editor político de la FM de RCN Radio. Daniel, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Hola Jesús, muchas gracias. Gracias a toda la audiencia. Catherine, también me alegra saludarte. Por fin me invitó, ¿no? No, es que por fin aceptó. Eso le iba a decir. Que empiece el debate. Ojo, porque entonces por fin aceptó. Empieza con la leña así duro, hay que decirlo. A Daniel lo hemos venido invitando, lo que pasa es que los compromisos en la FM son bastante grandes. Daniel está al frente de la sección política de la FM de RCN y entendemos los compromisos. Al contrario, gracias por haber sacado tiempo hoy. Gracias a usted, Jesús, por la invitación. Y ya hay fecha, ese es nuestro tema el día de hoy. Ya hay fecha para la reunión entre Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca. El encuentro se va a realizar el próximo 3 de febrero y fue confirmado por el propio presidente Petro durante un consejo de ministros esta semana. Según explicó, la reunión es el resultado del diálogo entre ambos gobiernos y busca fortalecer la comunicación bilateral, especialmente en un tema que ha sido clave entre los dos países, la cooperación mejor en la lucha contra el narcotráfico. Petro ha dicho que el encuentro permitirá exponer directamente a Washington la estrategia del gobierno colombiano para combatir el tráfico de cocaína y abordar el impacto del consumo de drogas en Estados Unidos. Esta reunión se produce tras varios episodios de tensión diplomática. En Nueva York, Petro generó polémica al referirse al conflicto en Gaza y llamar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a no obedecer órdenes de Trump, un hecho que posteriormente derivó en la cancelación de su visa. Semanas después, y en medio del aumento de la ofensiva estadounidense en el Caribe, Trump lanzó duros señalamientos contra el mandatario colombiano. Lo acusó de ser permisivo con el narcotráfico, incluyó a él y a su entorno en la lista de sanciones de la OFAC y le advirtió que podría ser el siguiente. Entre los gobiernos, entre los presidentes, que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero. Ya veremos los resultados de esa reunión, es determinante. Mi intención es que el colombiano y la colombiana en general de cualquier lugar del país no sufra y esté tranquilo. Hoy tenemos tranquilidad económica. Primer tema de análisis esta tarde en Club de Prensa, la fecha que ha dado a conocer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, para el encuentro con Donald Trump, 3 de febrero, Casa Blanca, Washington, Estados Unidos, pero con un contexto bien importante y vale la pena que lo dejemos sobre la mesa, Catherine y Daniel, lo que está sucediendo con Nicolás Maduro. Creo que para todos los televidentes y nosotros es claro que la geopolítica en América Latina cambió desde el 3 de enero, la madrugada del 3 de enero, con el operativo que hizo Estados Unidos, donde capturan a Nicolás Maduro, lo llevan a Nueva York y lo dejan encarcelado. Con ese antecedente, vimos a Petro el 7 de enero, convocando a su gente en la Plaza de Bolívar, con un discurso aparentemente muy fuerte que luego cambió. Cambió por la llamada que hizo con Trump. Y de ese 7 de enero hacia acá, hemos visto quizás una nueva faceta, o está por lo menos tratando de mostrarnos una nueva faceta Petro. ¿Hasta dónde le podemos creer? No sé. También lo podemos analizar más adelante. Primera instancia, sobre la mesa estos elementos, 3 de febrero, Catherine. Bueno, yo creo que era una reunión necesaria, porque recuerde usted que el año pasado, para estas fechas, justamente cuando Donald Trump se estaba posesionando como presidente, nosotros nos estrenamos como uno de los países con los que Donald Trump pudo mostrar los dientes al hablar de aranceles. Cuando Petro, el presidente de Colombia, decide a través de un trino decirle que no a un avión que traía inmigrantes colombianos que habían sido expulsados, y esto es un hecho legítimo y legal que tiene cualquier país al hablar de soberanía y puede expulsar a quienes considera que no deben estar ahí. Y en este contexto empezamos a ver una confrontación, sobre todo en redes sociales, entre un Gustavo Petro retador y un Donald Trump que no le tiene miedo a los retos. Es verdad. Entonces ahí empezamos a ver que esta relación que ha sido tan importante entre Colombia y los Estados Unidos, una reunión que lleva más de 100 años, se empezaba a desquebrajar. Petro no buscó los canales diplomáticos, a Petro no le gusta buscar la diplomacia, no le gusta respetar en cierta manera la institucionalidad, él tiene sus propias maneras, y vimos que Donald Trump también. Ahí empezó un choque en el que empezamos a ver qué va a pasar con los empresarios. Por ejemplo, para esta fecha estábamos pensando qué va a pasar con las rosas que se exportan en febrero a Estados Unidos, qué va a pasar con el aguacate para el Super Bowl. Pero vimos que Donald Trump, por fortuna, logró ser un poco más inteligente que esto y empezó a voltear
voltearle la torta a nuestro presidente Gustavo Petro, que como también lo vimos, al igual que Nicolás Maduro, es muy bueno a la hora de hablar, de levantar la voz cuando está en sus arengas públicas, en las redes sociales, pero que Donald Trump con una llamada evidentemente doblegó, le hizo cambiar el discurso y hoy estamos hablando de una reunión que debió haberse dado hace mucho más tiempo. Una relación que debió haberse empezado de la manera diplomática, sobre todo porque Gustavo Petro tiene que entender cuál es el papel entre Colombia y Estados Unidos. Daniel, yo no sé si lo que nos deja Catherine ahí como para el análisis nos lleva a pensar que tuvo que haber pasado todo lo que pasó, o sea, que capturaran a Maduro, que llegáramos al punto, hasta el punto más crítico, hasta donde ya usted ve que el agua ya no da más y que la tiene en el cuello para tratar de entender que la vía era otra. Que además Donald Trump amenaza a Gustavo Petro incluso. Yo creo que la reunión, si bien es necesaria, Jesús y Catherine, te estaba escuchando muy atentamente, creo que es un poco tardía. Siento que, como usted bien lo señalaba, Jesús, pasaron muchísimas cosas y cosas graves. Siento que las peleas que hubo entre Donald Trump y el presidente Gustavo Petro fueron peleas graves que pusieron en riesgo la institucionalidad del país, han puesto en riesgo la economía, han puesto en riesgo las exportaciones, la seguridad, la cooperación internacional. Siento que debió darse muchísimo tiempo atrás, cuando empezaron las confrontaciones, y ni siquiera cuando hubo confrontaciones. Desde el mismo momento en que Trump asume el poder, el presidente Petro debió buscar una reunión con Donald Trump, y más porque son dos personajes que piensan completamente distintos. Es que es como lo que pasa en Colombia. En Colombia la oposición y el oficialismo viven agarrados todo el tiempo, pero es necesario sentarse a hablar. Yo creo que en esta oportunidad, y más en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, sí la reunión, si bien es tardía, pero siento que esta es necesaria y se dio en un contexto clave, digamos, de cara a lo que se viene para el país en las elecciones presidenciales, por supuesto que eso ya lo vamos a ampliar más adelante, y en medio de todo el tema de la lucha contra el narcotráfico y la captura de Nicolás Maduro. Claro, pero entonces ahí uno supone, o uno pensaría que quizás Petro se equivocó. Y se equivocó al dejar alargar todo lo que alargó, porque es que, mire, quedó incluida la lista OFAC, que es la lista Clinton. Claro, Petro se equivocó. Pero eso no es Le un quitaron tema la visa. político. Yo creo que Petro Sí. actuó como él quería actuar. Él evidentemente quería ser el centro de atención de Donald Trump. Él quería ser enemigo, él quería hacerse notar. Y quería que Trump lo graduara de enemigo. Por eso digo exacto. que Trump le voltea la torta. O sea, el presidente Petro va a Nueva York, coge un megáfono, le dice a las fuerzas militares que no obedezcan al presidente de ese país. O sea, eso es un acto completamente irresponsable. Kate, pero o yo sea, siento... no solamente Trump responde de esa manera, cualquier presidente hubiera respondido de esa manera. Pero yo siento que más que Trump le voltee la torta al presidente Petro, yo veo más bien a un Petro asustado. Además, sí, claramente. Esa es otra lectura, ¿no? Que busca una reunión con el hombre más poderoso del mundo, porque el presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, para evitar o para buscar la manera de salirse del problema de la lista OFAC o lista Clinton, para... La visa. La visa, porque le quitaron la visa no solamente a él, sino a varios de sus funcionarios, a su familia, a su esposa, pues no sabemos si todavía sigue siendo la primera dama, pero digamos a la primera dama también. Pero siento que tuvieron que pasar muchos problemas de esta naturaleza para que el presidente Petro agachara la cabeza y dijera, oiga, yo no puedo ponerme a pelear con Estados Unidos. Es que ahí está. Ahí está el dicho. Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Vio lo que le estaba pasando al vecino. Exactamente. Y de pronto lo que pudo... Exactamente, lo que pudo la pasar amenaza de Trump de que... Pero es que no son amenazas, lo dijo. Trump lo dijo. Trump dijo, la amenaza, el siguiente puede ser él. Ahora, lo de Trump no es una amenaza, porque si ustedes leen el indictment que hay en contra de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello, de la esposa de Nicolás Maduro, de este tipo Ramón Chacín, en el indictment se menciona muchas veces la connivencia que hay entre las FARC, el ELN y el gobierno, o mejor, el régimen de Nicolás Maduro. Y muestran cómo sin el uno no existiría el cartel de los soles, por ejemplo. Para Estados Unidos es muy claro que la droga que hoy se puede producir en Colombia
es lo que permite que haya una logística tan grande en Estados Unidos que se pueda enviar a los diferentes puntos como Estados Unidos, como lo hacen. Entonces, claramente, cuando meten a Gustavo Petro a la lista de la OFAC, esto no es un tema político. Aquí Estados Unidos evidentemente sabe algo y ese algo tiene que estar relacionado seguramente con temas de narcotráfico, ya sea por acción o por omisión, que hace que Estados Unidos tome estas medidas. Porque si ustedes se dan cuenta, Trump no detiene a Maduro por dictador. Sí. Sino por narcotraficante. Sí, ese y es las el engaño. amenazas, entre comillas, que hace Trump a Petro no es porque sea un tufillo de dictador, como lo ha querido venir mostrando, sobre todo en estos últimos meses, sino porque aquí hay un tema de tráfico de drogas que no se está controlando. Pero Daniel. yo siento, Jesús, para redondear ahí un poco Sí. y contradecirla en qué sentido, yo siento que sí es un tema político. Si bien puede ser que Estados Unidos tenga algún tipo de información por omisión o por acción en cuanto al tema del narcotráfico en Colombia y una presunta responsabilidad del gobierno del presidente Petro, yo también siento que es un tema político. ¿Por qué es un tema político? Porque pues el presidente Trump lo que hizo fue coger el mango, la sartén por el mango. Él dijo, ¿tú me estás atacando? Muchos trinos en mi contra. ¿No te gusta la política mía? Pues yo tengo como... Es que no es solamente el tema prácticamente, militar, por es el decirlo tema de alguna comercial, manera. ¿no? Claro, es el tema comercial, pero yo sí siento que también de fondo hay una decisión política. Nada más miren las declaraciones de Marco Rubio o de los senadores republicanos en los Estados Unidos cuando ponían frases como, por ejemplo, que cada quien sabe. Cuando intentan meterse con el hombre más poderoso del mundo, pues sabe qué le puede pasar. O sea, Sí. aténgase a las consecuencias por lo sí. que está haciendo. Entonces, yo sí siento que también hay un tema político de fondo de parte de Donald Trump que no podemos dejar de lado. Yo quiero poner o llevar un hilo que nos acaba de poner Catherine muy interesante, también ligando a lo que está sucediendo con Nicolás Maduro y con Venezuela. Es que no nos podemos salir del contexto de lo que está pasando al lado, porque lo que está pasando al lado nos toca. Y nos toca en Colombia en todos los aspectos, bien sea lo político, bien sea lo militar, lo comercial, lo que En lo sea, social, en lo social, en el impacto social, exactamente. Entonces, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Catherine de los grupos armados ilegales colombianos, léase ELN, disidencias FARC, que operan desde Venezuela. Ustedes lo saben. En las noticias que ustedes permanentemente comparten con INDAIME los lo oyentes y dice. con los televidentes en el caso de Catherine. El ELN está en Venezuela, las disidencias FARC están en Venezuela. Eso es un factor a tener en cuenta porque, bien o no, la política de paz total del presidente Petro es un fracaso. Entonces, una cosa nos lleva a la otra y quiero dejar ese tema para que lo analicemos. ¿Hasta dónde lo que está sucediendo con Nicolás Maduro, la afectación directa a estos grupos armados ilegales, le puede repercutir a Petro vía paz total? Pues la Daniel. paz, Jesús, la paz total, usted bien lo dijo, la paz total es un fracaso. No sirvió para Fracaso nada. total. Los grupos armados ilegales se beneficiaron. Mucha gente salió de las cárceles a cumplir supuestamente labores de gestores de paz y no pasó nada. Lo que hubo fue impunidad para estas organizaciones y lo que hicieron fue fortalecerse, refugiarse en Venezuela y empezar a delinquir aquí en Colombia. Por supuesto, este es un tema, Jesús, que tienen que tocar el presidente Petro y el presidente Trump en la reunión que van a sostener el próximo 3 de febrero. Tiene que haber una solución y yo sí estoy de acuerdo. Compromiso. Y más que un Pero compromiso. es que es no. muy tarde, Cate. Es que exacto, más que un Total. compromiso, no porque... Le quedan 5 meses a Petro Claro, ¿para qué? pero ¿Para- Petro tiene ¿A que quién va a mostrar someter alguna Petro? garra de Más que esas un de compromiso, jaguar o leopardo o más algo que tiene un que compromiso, mostrar. yo creo que tiene que haber una decisión del gobierno de los Estados Unidos y que se la tiene que manifestar en esa reunión. Ahora que, digamos, se metieron a Venezuela, que tienen injerencia en Venezuela, que Estados Unidos va a combatir con sus tropas o de alguna manera a esas organizaciones ilegales que están operando en la frontera y en territorio venezolano o desde territorio venezolano hacia Colombia. Yo siento que este es un tema crucial Sí, en la de la reunión. reunión. Petro-Trump. Y de ahí, o sea, hay que estar muy pendientes de cuál va a ser la conclusión, por lo menos en ese aspecto, porque la seguridad está por el piso. Todos los candidatos presidenciales hoy en día están hablando de seguridad. ¿Por qué? Porque en estos últimos 4 años la seguridad Pues se ya fue mataron a para uno, el piso. además, mataron a un candidato candidato presidencial. presidencial. Las organizaciones ilegales y la delincuencia están como Pedro por su casa en todo el territorio nacional y yo siento que este va a ser un factor fundamental. Ahora bien, vuelvo y les digo, no sé de cuál va a ser como el compromiso o la decisión que se tome en ese aspecto, pero sí siento que el presidente Donald Trump tiene, no sé si una intervención militar,
pero sí tiene que haber O sea, alguna colaboración de tropas Cate, estadounidenses perdón, es que en este tema territorio es venezolano fundamental para combatirlos. ¿Ustedes creen que puede haber una acción militar estadounidense en territorio ahí es a colombiano? lo que Yo sí voy. creo que puede haber. Yo ¿Puede creo haber? que se Sí. necesita. No sé si se necesita, pero no creo sí que creo que puede Petro la haber. permita, porque es completamente opuesto a lo que Petro defiende. ¿Qué puede pasar en esa reunión en temas de seguridad? Que Donald Trump le apriete las tuercas a Gustavo Petro. Gustavo Petro salió a decir después de la llamada con Donald Trump que aquí no hay ninguna fábrica de droga cuando es evidente el crecimiento del cultivo ilícito, cuando con un dron satelital se puede monitorear fácilmente las zonas en donde están sembrando la coca. Y él dijo que no había ningún crecimiento de cultivo ilícito y que lo que habían eran unas chozas, que para qué vamos a bombardear eso si más se demoraban bombardeando que eso en levantarse esas 4 matas. Lo dice en su discurso en la Plaza de Bolívar al colgar la llamada con Donald Trump. Entonces, en ese contrasentido del discurso de Gustavo Petro, que además en ese mismo discurso sale a echarle toda la culpa a Iván Duque, al expresidente Iván Duque, y a decir que él sí ha combatido y que fue Iván Duque el que no protegió la paz y que fue Iván Duque el que no permitió que esto avanzara, evidentemente Petro va a llegar con esa retórica. Allá no va a haber una conversación que permita llegar a un acuerdo. Lo que va a pasar, creo yo, por el tono en el que habla Donald Trump, por lo disperso que es Gustavo Petro, es que Donald Trump le va a decir, mire, la condición es esta. ¿Cuál será la condición que pondrá Donald Trump? Yo siento que un poco más de control en la zona de frontera, por ejemplo, Sí, un poco más de responsabilidad Sí, que es lo con que el decía Daniel. tema. Pero una intervención militar en el gobierno de Gustavo Petro no creo que pase. Voy a O por hacer- lo menos un respaldo militar. Y quiero cerrar con esto, Sí. Chucho. Recuerden que las fuerzas militares en Colombia no solamente las han menguado por las bajas que se han dado a los altos mandos que hoy deberían estar ocupando las cúpulas militares por parte del gobierno de Gustavo Petro, sino que además Gustavo Petro rompió relaciones con Israel. Nuestros fusiles, que son de propiedad israelí, ya no los podemos renovar. No tenemos proveedores de armas. Nosotros no tenemos hoy cómo enfrentar combatir? una Sí. lucha contra el narcotráfico. Vamos a hacer la primera pausa, tengo que hacer la primera pausa para comerciales. A mí sí me queda la duda en este segmento y es cuánto tiempo le queda a Gustavo Petro para hacer algo. Ya no lo hizo No, en 3 no va a años, hacer. 3 años y medio, pues no lo va a hacer en 6 meses Y que le además es quedan. un tema de voluntad. Tal vez podría hacer algo, pero no siento que tenga voluntad de ir en ese sentido. Hacemos la pausa para comerciales, regresamos en unos minutos. Seguimos en Club de Prensa Colombia, estamos con Catherine Leal, periodista de Noticias RCN, Daniel Jerez, editor político de la FM de RCN. Bueno, avanzamos un poco en el tema de análisis hoy, todo lo que está sucediendo con Venezuela, exactamente con el fin de Nicolás Maduro al frente del régimen. Voy a hacer un paréntesis, si les parece, para que hablemos un poquito del tema Venezuela, ¿sí? Para que arranquemos este segmento hablando con Venezuela y luego regresamos con Petro, Trump y lo que viene en la relación entre Colombia y Estados Unidos. Les quiero preguntar una mirada de ustedes del impacto de la operación de Estados Unidos al capturar a Nicolás Maduro, llevarlo a una cárcel en Nueva York, ponerlo al frente de un tribunal y estar enfrentando ahora un juicio por narcotráfico. El impacto que tiene para Colombia, el impacto que tiene para Gustavo Petro, que ha sido un defensor de Nicolás Maduro, un aliado de Nicolás Maduro. Yo sí quiero tener la visión de ustedes dos. Adelante, Daniel, primera instancia. Bueno, la oposición venezolana yo creo que tiene una gran oportunidad ahorita. Yo creo que la reunión entre María Corina Machado y el presidente Trump fue muy importante. Siento que, bueno, más allá de lo que pasó con el tema del Nobel y eso, mandaron un mensaje importante y es que el presidente Trump está con la oposición, digamos, respalda a la oposición. Veo un respaldo del presidente Trump a la oposición y hacia Venezuela. Pero yo sí siento que debe haber, Jesús y Catherine, no sé usted qué opine, pero yo sí siento que la oposición debe organizarse mejor en Venezuela. Porque el hecho de que el presidente Trump esté viendo que una persona como María Corina Machado no puede asumir el liderazgo de un país después de lo que pasa con la captura de Nicolás Maduro, me parece que es grave. O sea, siento que Estados Unidos no está viendo como un líder que pueda realmente asumir una transición o el poder en Venezuela para sacar de la crisis en la que se encuentra el vecino país. Entonces, yo sí siento que debe haber una recomposición de la gente de la oposición en Venezuela. O sea, así como está pasando en Colombia y en su momento tuvo que haber una recomposición y en este momento debe haber otra, yo siento que en Venezuela debe pasar exactamente lo mismo. Porque si no, no vamos a verlo, o sea, la captura de Nicolás Maduro va a ser en vano.
porque igual van a seguir los mismos con las mismas. Sí. El titular del Espectador un poco. Pero yo tengo una Aquí lectura diferente. Pero espérame, completamente Kate, opuesta, porque de hecho. quiero concluir Sí. con una frase que es que acaba Daniel de hacerme acordar una frase que nos dijo Dionisio Gutiérrez, un analista aquí en NTN24, y es que las ovejas en este momento las está cuidando el lobo. Hay otra analogía que nos dijeron aquí en NTN24. La culebra, la cabeza la cogieron, pero la culebra sigue. Sigue. Y la culebra, llámese Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Padrino López. La interrumpí, Catherine. Tranqui. Adelante. No, tengo una lectura diferente, una lectura también personal, pero es que lo que yo siento es, María Corina Machado, sin duda alguna, es la líder del pueblo venezolano, de los venezolanos, de la diáspora venezolana. Edmundo González, aunque en los papeles gana las elecciones... Él es el presidente legítimo. Es el Sí, presidente legítimo, legítimo. el reconocimiento lo tiene María Corina Machado y eso es indudable. Ahora, ¿quién es Delcy Rodríguez, la que hoy está liderando Venezuela? La vicepresidenta que nombra Nicolás Maduro en el régimen, que es un régimen ilegítimo. Por consiguiente, Delcy Rodríguez es ilegítima. Sí. Pero las fuerzas militares de Venezuela, ¿ustedes a quién creen que hoy le harían caso? No, el chavismo. Exacto. Es que por Pero eso no están Entonces, divididos, no están claro. divididos. No lo siento ¿No cree tan- que Sí, hay pero algunos que no- ya estén mirando hacia los lados de la oposición? Probablemente todavía no sí, lo- pero no lo hoy veo. quien tiene el poder es el chavismo. Sí. ¿Qué creo yo que puede estar haciendo Donald Trump? Le dice a Delcy Rodríguez, ok, usted va a quedar a cargo, su hermano va a seguir en el Congreso, pero vamos aquí a coordinar una transición. Exacto. Porque María Corina hoy, si llegara al poder, va a encontrarse con unas fuerzas militares adversas que incluso la pueden matar. O sea, sabemos el nivel de corrupción porque estas no son ni siquiera unas fuerzas legítimas. Esto en parte es un tema ya de paramilitarismo, que es lo que hay en Venezuela. Unos colectivos armados civiles que no tienen ya la representatividad militar porque hace 27 años Sí. no hay una línea de mando. Entonces, no van a respetar la Constitución, no van a respetar el mando, que es lo que hoy representa María Corina. Y en ese sentido creo que por eso es Delcy. Y a Delcy Exacto. sí le corresponde hacer una transición que incluya ese reconocimiento de María Corina Es que Machado o de Edmundo a eso me González. refería yo Daniel. con el tema de que la oposición no la siento tan fuerte en ese aspecto y lo ve el propio presidente Trump. Cuando el presidente Trump se refiere a María Corina Machado y dice que de pronto ya no está preparada o en este momento de pronto no sería oportuno que ella pudiera asumir un proceso de transición en Venezuela, es porque evidentemente en Venezuela, más que, o yo lo veo de esta manera, más que el hecho de que mandara a Nicolás Maduro en Venezuela, los que mandan en Venezuela son los militares. Son los militares que son chavistas, que están con Diosdado Cabello, que están con Vladimir Padrino, que son otras personas que siguen, digamos, siendo Sí. muy importantes en el régimen y a ellos son los que ellos le rinden, no pleitesía, sino tienen su confianza en ellos, o sea, como que le obedecen. O sea, todavía hay una a esas lealtad, personas. hay una lealtad. Todavía, pero esa es la palabra. A Todavía eso una súmenle el lealtad. narcotráfico. ¿Quién Entonces, va a sí, querer el soltar negocio. ese negocio? Entonces, El si negocio, Edmundo exacto. Rodríguez asume, Edmundo González, perdón, asume, si María Corina Machado asume el poder, evidentemente no van a tener control Claro. sobre los militares Por eso- que por manejan eso- el narcotráfico y que son los dueños del cartel. Claro, de los por eso es importante, y aquí tengo anotadas las 3 fases que el gobierno de Estados Unidos Ajá, ha lo que dice dicho Marco Rubio. para, exactamente, en voz de Marco Rubio, ha dicho que vienen para Venezuela. La estabilización, la primera, la recuperación, estamos, evidentemente. exactamente, Exactamente, la esa es la que recuperación, la posterior, para llegar finalmente a una fase de consolidación, Claro. de consolidación Y de siento esa que ahí transición. puede llegar María Corina Machado y Edmundo Sí, claro, González. que porque esa- María Corina esa fase Machado de es la líder del consolidación- mundo de los venezolanos, perdón, pero en sí no tiene un papel Sí, de acuerdo. constitucional, digamos, dentro de Esa Exacto, pero fase de estamos hablando de la consolidación- oposición en este momento. Esa pronto, fase de consolidación- en ese momento ya estarán preparados. Tiene que llegar Claramente. con elecciones. Claro. Es la última fase Claro. y es donde tendría que entrar un papel del pueblo venezolano eligiendo nuevo Pero ahí presidente. yo pregunto, ¿debe haber elecciones o Pues- debe darse se le debe dar el poder Hasta- a Edmundo González, que es el presidente Hasta legítimo? parece- Hay un Todos sector que lo estamos está de acuerdo. pidiendo. Hay un sector que lo está pidiendo de esa manera. pareciera natural que en un proceso de estos Debe haber elecciones. haya unas elecciones. O sea, siento que es mucho más natural para un país que hace toda esa transición al punto de volver a las urnas, en libertad, de que se reconozcan unos resultados, de que los observadores internacionales puedan estar ahí y haya unas garantías absolutas. Sí. Y ahí yo creo que habría un restablecimiento no solamente de la democracia, sino de la institucionalidad. Y en ese sentido yo sí consideraría necesarias unas elecciones, sin desconocer, por ejemplo, a María Corina le impusieron una inhabilidad de 15 años absurda. No la tienen presa porque no la han podido coger. No, eso debe porque ser parte de la quisieran. negociación. Eso está. Claramente María Corina, por ejemplo, debe ser un actor en libertad
que pueda participar en unas eventuales elecciones. Es por verdad. ejemplo. Bueno, ahora entro en el terreno que a ustedes dos les favorece mucho, para claridad de los televidentes, tanto Catherine como Daniel, pues en la coyuntura diaria, en lo que reportan en sus medios de comunicación, es el tema político. Catherine es periodista política, Daniel es el editor político de la FM. ¿Y por qué les pregunto por lo político? Por la incidencia que puede tener lo que pasó en Venezuela o está pasando en Venezuela con las elecciones presidenciales. Entramos al terreno de lo que va a vivir Colombia este año, y este año es mañana, porque las primeras elecciones de este año son en marzo, es decir, estamos a mes y medio de elegir Congreso y de unas elecciones donde también se van a medir unos precandidatos presidenciales, unas primarias, una especie de primarias en Colombia. ¿Qué tanto puede pesar esto en esa primera fase de Congreso y primarias, llamémoslo así, primarias en Colombia, o primera vuelta presidencial, que es en mayo de este año? Estamos a meses, repito, a meses de elecciones presidenciales en Colombia. ¿Qué tanto influye lo de Nicolás Maduro, lo de Venezuela, Trump-Petro en todo esto? Arranco con Catherine. Pues bueno, yo creo que debe tener dos incidencias. Las debe tener más de lo que pueda llegar o no a pasar, que es lo que debería pasar. Por un lado, el régimen de Nicolás Maduro y las disidencias de las FARC y el ELN están financiando candidatos en Colombia. Eso es una realidad. Ya lo hemos vivido en anteriores elecciones. Así que yo creo que en estos momentos eso también debe ser un punto a considerarse, porque quien hoy tenga tal vez o tuviera contemplado en sus cuentas la financiación de Venezuela, pues tal vez ya no la tenga, porque el régimen hoy ya no está interesado en esa connivencia con el gobierno colombiano para poder tener unas fronteras que les permitan tener un negocio. Entonces, ese panorama económico de financiación de campañas puede empezar a marcar el derrotero en cierto número de candidatos. Por otro lado, la seguridad. ¿Qué es lo que puede pasar con una Colombia que va a empezar a recibir a todos estos guerrilleros que estaban en las fincas de Ramón Rodríguez Chacín, como lo dice el indictment, y todas estas tropas que estaban en Venezuela y que tenían el beneplácito de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro y de Cilia, y que van a tener que venirse para Colombia, porque ¿para dónde más va a salir esa guerrilla? Por supuesto que para las montañas colombianas. Y esto entonces, ¿cómo va a endurecer la libertad de votación en temas y en zonas como el Cúcuta, que es la frontera directa con Venezuela, en el Catatumbo, Arauca, exacto, en Nariño? Ahí es donde entonces debería estar la fuerza pública, y entonces donde deberíamos garantizar la transparencia en materia de seguridad. Así que yo creo que, si bien puede ser bueno por el lado de la financiación de algunos candidatos, en cuanto a dinero de régimen, dinero ilegal, porque Diosdado ha hablado de financiación de candidatos acá en Colombia, esto no es un tema oculto para ellos siquiera. Pero la preocupación estaría entonces en la seguridad, en el aumento que pueden ejercer las guerrillas, porque ¿cómo más puedes tú coartar o prolongar esa connivencia que ellos tienen, esa tranquilidad que tienen, si no es prolongando, por ejemplo, un gobierno como el de Gustavo Petro? Daniel Jerez. Pues Jesús, yo lo veo en dos vías. Primero, yo creo que puede haber consecuencias. La captura de Maduro puede traer consecuencias tanto para las elecciones, y asimismo el resultado electoral de Colombia puede también incidir en cómo va a actuar el gobierno de los Estados Unidos en Colombia. Okay. Lo pongo de esta manera. Cuando capturan a Maduro, ¿qué dijo Iván Cepeda? Iván Cepeda rechazó el hecho, dijo que eso era una arbitrariedad por parte del gobierno de los Estados Unidos, que respaldaban, digamos, no lo dijo tan así, pero en parte se le vio un respaldo a Nicolás Maduro y al régimen en ese aspecto. Y al secuestro que hizo Trump. ¿Qué dijo un tipo como Abelardo de la Espriella, o un señor candidato como Abelardo de la Espriella, que celebraba la intervención del presidente Donald Trump, que apoyaba las acciones del presidente Donald Trump en Venezuela, y que incluso lo invitaba y se habló por parte de algunas personas cercanas a Abelardo y a la derecha, hablaban incluso de una intervención militar en Colombia, ¿cierto? O sea, apoyaban una intervención militar en Colombia. Y Fajardo sí, como que no, como que chévere lo de Maduro, pero ojo con la intervención militar. Entonces, Fajardo estamos en las tres centro, posiciones. Entonces, si bien la captura de Maduro influye en las elecciones, porque como hay plata venezolana, siempre ha habido plata venezolana desde hace muchos años en Colombia, incidiendo en las elecciones. En Cúcuta eso está plagado de gente que financia campañas aquí en Colombia, en las zonas de frontera. Sí siento que lo que pase más bien en las elecciones y como la gente elija en esta oportunidad, va a ser un derrotero muy importante para ver qué va a hacer Trump con nosotros. Yo siento
que si gana un Iván Cepeda, nos puede pasar lo que le pasó a Venezuela con Nicolás Maduro. Y si Que puede gana, haber una y si gana el otro intervención, sector. que puede haber acá. Y si gana el otro sector, siento yo que puede haber más cooperación Claro. en la lucha contra el narcotráfico, contra los grupos armados ilegales, en todo el territorio, en las zonas de frontera, para combatir a esas organizaciones. Y siento que Estados Unidos podría frenar un poco como su actuar en Colombia y esa amenaza al Y presidente volverse Petro. más Usted una va a ser el cooperación. siguiente. Que Y sería, una- más, claro. y sería más una cooperación. Entonces yo veo esas dos vías, Jesús. Sí. No sé hasta qué punto tenga la razón, pero sí siento que lo que está esperando Estados Unidos es ver qué pasa en las elecciones para tomar decisiones. Yo lo veo y lo tengo anotado dentro de los apuntes de esta semana, y es que va a afectar el discurso, ¿no? El discurso de campaña. Por supuesto. O sea, el que se suba a la tarima con un discurso pro-Trump o con un discurso anti-Trump. Anti-Trump, sí, posiblemente. Y eso le va a repercutir a la gente para salir a votar ahora, en mes y medio. O sea, la gente se va a identificar, este es pro-Trump, ok, este es anti-Trump, mi voto va a ser otro. Claro, y además que nosotros tenemos que tener en cuenta que Venezuela tenía un régimen dictatorial, un régimen aliado al narcotráfico, un régimen en el que su líder es el líder de un cartel de narcotráfico, cosa que no pasa en Colombia, por ahora. Por ahora, por lo menos así, en ese panorama no han puesto a Gustavo Petro. Pero, ¿saben otro elemento? En ese Dale, sentido, a lo que voy, Chucho, con esto es que si bien Venezuela tenía esos factores, Colombia tiene el del narcotráfico, que no es nada menor, eso puede hacer de que los términos en los que se hablen de Donald Trump y de los Estados Unidos, pues no necesariamente sea una represión, sea una invasión, sea el imperialismo, sino por el contrario, la cooperación que han tenido los países por años. Pero Esos son los sabe términos. también que siento que esto también va a ser un caballito de batalla más que decir pro-Trump O anti-Trump. O anti-Trump, perdón. Es más como lo que van a hacer los candidatos, o como yo lo estoy viendo, es: ¿usted quiere que seamos Venezuela? Sí, Sí, total. sí, ¿O también. quiere, o quiere que nosotros volvamos a tener una democracia fuerte? Pero yo también les pongo otro elemento. Yo lo veo también así. Y ustedes que cubren política en Colombia y los dos también cubren a Petro en lo que dice, ¿ustedes no sienten que Petro empezó también a cambiar su propio discurso? Pues ya Maduro no está secuestrado, ya Venezuela no fue invadida, o sea, ya se les olvidó, de hecho, seguir pidiendo. Y no por la solamente a libertad de Petro, Maduro. hablo de Petro y El petrismo. y el petrismo, Y la izquierda en exactamente. O Colombia. sea, Es una estrategia de campaña, o yo lo veo de esa por manera. lo mismo, o sea, Es una estrategia entonces de se campaña. cambiaron los papeles y ahora sí Pero no es la primera cambiamos el vez lenguaje. que Donald Trump le cambia el discurso a la izquierda y a Gustavo Petro. Acuérdense cuando aquí empezaron otra vez con el cuento de las marchas pro-Palestina, y preciso Donald Trump logra que Israel y Hamas logren un cese al De fuego acuerdo, sí. por el tema de la población en Gaza. ¿Y qué pasó con las marchas? Pues ya no hubo marchas. Fue lo mismo. Otra vez Gustavo Petro a las calles porque el secuestro, porque el imperialismo, porque están tomándose un pueblo, bla, bla, bla. Y es más, los venezolanos dicen: si usted no es venezolano, no opine de Venezuela. Terminaron todos expertos en petróleo. Ahora todo el mundo sabe, o por lo menos esa parte de la población de izquierda ahora sabe cuánto petróleo tiene Venezuela, y resulta que, como lo dijo un venezolano, los chinos, los rusos no estaban detrás de la receta de la arepa. O sea, si hay un interés petrolero con Venezuela, obvio que lo hay. Es obvio que lo hay. Que Nicolás Maduro además encontró Pero lo ha el dejado negocio muy del claro, ¿no? O sea, narcotráfico. Trump también lo ha dejado claro, y Trump está siendo transparente en eso, en el sentido de Claro. vamos a tener 50 millones de barriles de crudo que serán reinvertidos. Inicialmente, pero eso lo que hace es que se desarme el discurso. Sí, sí, Trump lo que les yo- desarma el discurso. Pero yo vuelvo a lo mismo, Kate, y yo, digamos, debato un poco en ese aspecto, y es que más que Trump les desarme el discurso, yo veo más a un Petro asustado cambiando el Ah, sí, discurso también, le toca. para evitar o una intervención militar, o que Trump se meta acá, o que a él le pase algo, para buscar su salida de la OFAC, para buscar el tema de recuperar su visa, Es que- recuperar es que yo Además creo que que- la esposa sí. de Petro no le cayó nada bien Entonces, el hecho de que le hubieran metido en la claro, OFAC, te quitan la entonces tiene la visa. familia, los hijos yo también. veo a un Petro cambiando su discurso por miedo y como estrategia de campaña. Porque pues, es evidente que él tiene que bajar un poco y moderarse un poco en la campaña para que la gente no se le vaya y la gente le vote. Pero Lo que veo pasa es que a muy Petro le asustado. quedan otro 5 meses y a Donald Trump le Es quedan que- 2 años. Y Exactamente, eso es... que Petro ya está pensando qué va a hacer de su vida después del 7 de agosto de este año. Exactamente, claro. Pues que busque Y él plan en sabe, Nicaragua. no, ojo, Porque ya Catherine. Venezuela no puede ser Pero ese estilo. ojo, Catherine, y si Estados Unidos tiene algo en bueno, la claro. justicia, No, en la en la justicia, justicia, claro, eso y ya es están otra esperando simplemente, Que salga de la presidencia. es un escenario, nada más, no, aquí no estamos diciendo que eso es una realidad, pero si lo llegara a tener y están esperando simplemente que sea el 8 de agosto para decir, aquí está esto, contra Petro hablo yo.
Pues yo creo que los Estados Unidos en eso son, por más que Donald Trump sea un tipo que es impulsivo y que actúa desde la emoción y habla y lo que dice lo cumple, como lo hemos podido ver, hay un equipo detrás de Donald Trump que limpia, como le llaman en Estados Unidos, ese discurso, y que si a Gustavo Petro lo metieron en la lista de la OFAC es por algo. Si Donald Trump ha hablado de Gustavo Petro en temas de narcotráfico es por algo. Entonces, si Gustavo Petro, si su equipo político, si un ministro del Interior como Armando Benedetti tienen o han tenido relación con grupos al margen de la ley y la inteligencia de los Estados Unidos lo puede probar, no hay duda de que sobre ellos vendrá algún tipo de investigación. Mire, por ejemplo, usted el caso de Gustavo Bolívar, tan cercano que es a Gustavo Petro. Ah, no, Nunca Gustavo lo han Bolívar mencionado. se quedó callado, o sea, no volvió a opinar. Y Estados Unidos tampoco lo mencionan. Algo debe haber de diferente entre Gustavo Bolívar, que le dijo al presidente que lo amaba en una locución pública, y Armando Benedetti, para que Armando Benedetti tal vez sí esté ahí. Entonces yo creo que allá el tema en los Estados Unidos, más allá de algo político, porque si bien Gustavo Petro en la historia, digamos, política es una anécdota, porque esto ya fue, el gobierno de Gustavo Petro ya fue, Estados Unidos sí tiene por el contrario, una intención de evidenciar su poderío a través de mantener el orden. Pero yo le pregunto, Catherine, ¿usted cree que Gustavo Petro es narcotraficante? No sé. Estados cree? Unidos lo metió a la OFAC porque tal vez su dinero tiene alguna cuestión ilícita. Y en ese sentido, tú no puedes ser narcotraficante, pero permitir que se haga lo que se hace hoy en día en las fronteras, eso tal vez puede ser un llamado de atención para los Estados Unidos. La omisión, en este caso, a la hora de combatir el narcotráfico, puede hacer que Estados ¿Por qué Unidos la pregunta, diga... Daniel? No, la quiero dejar en el aire. Pero contéstela usted entonces. Sí, entonces yo le pregunto a Daniel Jerez. No, si usted me pregunta a mí, Catherine, o sea, yo tengo que ser muy sincero, yo no creo que Petro sea narcotraficante, él como Maduro, que sí, Sí, lo no, era, claramente no. que sí lo era, que digamos Diosdado, toda esa gente sí son narcotraficantes. Yo no creo que Gustavo Petro sea narcotraficante. Creo que ha habido como una especie de benevolencia Totalmente. con el narcotráfico de los Permisividad. grupos ilegales. Y eso para Estados Unidos Claro. es igual de grave. Exacto, claro, de acuerdo. Pero entonces, a lo que voy es que no creo, Jesús, para responder al planteamiento que usted hizo al principio, no creo que Estados Unidos tenga planeado, después del 8 de agosto, llegar y decir, lo vamos a coger. Sí, no, porque de pronto tiene yo algo, pero no se lo están guardando. Tiene algo, exactamente. Ahora, mire, ¿y la sanción cuál es? Antes de ir a la lista pausa FATCA. comercial, Punto. Trump en algún momento dijo lo siguiente sobre Colombia y sobre Petro. Colombia está enferma. Gustavo Petro, el que gobierna el país, es un enfermo. Que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos. Palabras de Donald Trump. Sí. ¿Por qué lo dice Donald Trump? Es la pregunta. Hagamos la pausa comercial y volvemos. Pregúntenle a Trump. La final en Club de Prensa Colombia, hoy con Catherine Leal y Daniel Jerez. La recta final simplemente en un escenario en el cual proyectamos lo que va a pasar el próximo 3 de febrero, día en el que Donald Trump va a recibir a Gustavo Petro. Petro va a llevar, sin lugar a dudas, en la carpeta las cifras y en eso quiero sentarme unos minutos, ya estamos en las conclusiones, pero quiero poner este tema muy rápido para tener una mirada de ustedes dos y luego el espacio libre para concluir. Simplemente él va a llevar unas cifras que para él son positivas. Claro, aquí lo hemos insistido en este espacio. Si hay mayor producción de droga, de hoja de coca, de cocaína, pues hay mayor incautación. Entonces, esa es la bandera que va a llevar Petro. Petro va a decir, es que hemos incautado X toneladas de cocaína. Claro, pues es que en Colombia están nadando en coca. Y por ende en producción de cocaína. Entonces, yo no sé hasta qué punto Trump le vaya a creer las cifras que lleva Petro, porque Trump no es... Él está documentado, él está informado. Exactamente. Marco Rubio le está pasando la información y le está diciendo, las cifras reales son estas. Y es Entonces, muy fácil yo sí quiero tener una saber. mirada de ustedes dos de qué va a pasar en ese escenario donde él llegue y simplemente saque una carpeta y diga, estas son las cifras, presidente Trump. Yo creo, perdóneme. ¿puedo No, dele, comenzar? Daniel, claro. Sí, Por supuesto, gracias, Jesús. editor No. político. No, gracias. Yo sí creo que el presidente Petro debe llegar con una actitud humilde a reunirse con Donald Trump. Honesta. Usted bien lo señalaba, Jesús, al presidente Trump no se le puede engañar. No. Y ya comprobamos que cuando el presidente Trump dice algo, habla en serio, ¿cierto? Más que un tema de, como dice el presidente Petro, yo voy a llegar y le voy a exigir tal cosa, Petro no va a llegar a exigir nada. O yo siento que no puede llegar a exigir nada. Y si va a llegar a exigir, yo creo que Trump le va a decir, oiga, un momentico, señor, usted a mí no me viene a exigir nada. Ustedes tienen estas cifras
cifras en materia de coca. Exactamente. En tales grupos armados ilegales están operando en tales zonas del Exacto. territorio nacional. Esa es la Pilas radiografía. porque yo ya estoy en Venezuela y porque yo también me puedo meter allá. O sea, Trump habla en serio. Entonces yo siento que el presidente Petro lo que tiene que llegar es con la cabeza abajo a decirle, bueno, ¿qué hacemos para solucionar este problema? Sí, eso es lo que yo le le interesa. ayudo. O sea, eso es lo que yo creo que debería hacer. Exacto. No sé En si el lo vaya deber a hacer. ser. Exacto, Sí, eso es tal el deber cual. ser. Eso es lo que creo que debería pasar. Bien. Y Trump lo que le va a decir al presidente Petro es, mire, yo pienso esto, voy a hacer esto, estoy trabajando en esto y tengo tal cosa. Y no creo que le va a preguntar, ¿usted qué opina? No, va a decir, voy a usted hacer va a hacer esto, exactamente. voy a hacer esto y yo necesito que usted haga esto. Exacto. Ya verá, presidente Petro, si lo Que toma o lo que es deja. lo mismo que está pasando en la relación Trump-Delcy Rodríguez. Claro. Él está diciendo, Claro. yo voy a hacer Literal. esto y Pero usted ¿por va a hacer qué esto. está Y usted me va a pasando hacer eso caso. con Catherine. Delcy Rodríguez? Porque Donald Trump evidentemente le tiene que haber dicho a Delcy, bueno, señora, ya sabemos qué pasó con Nicolás Maduro, ¿usted me hace caso O aténgase. Exacto. Pero es que ya lo Entonces, dijo. Trump le sí, dijo por que le eso. podía ir peor que a Entonces, Nicolás Maduro. En esas condiciones es que Delcy negocia y actúa, porque tiene ya un grillete en el pie, evidentemente. ¿Qué pienso yo de las cifras de Gustavo Petro? Gustavo Petro, como jaguar ancestral o leopardo ancestral que dice que es, va a tratar de llegar con una carpeta de argucias, porque es lo que hace el gobierno de Gustavo Petro. Decir mentiras como si fueran verdades. Lo dijo después de colgar la llamada. Pero lo que usted dice, Daniel, es cierto. Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos saben muy bien cuáles son las dimensiones de la producción del narcotráfico, que es lo que más preocupa, por ejemplo. Y yo creo que en la medida en que Gustavo Petro trate de creer tonto a Donald Trump, No, va a haber un problema. se va a medir entonces esa reunión. va a haber un problema. En Va a haber un cifras problema le grande. digo, esa reunión se puede demorar 1 hora porque Petro va a querer hablar mucho y yo no me imagino la traducción. Le garantizo que va a ser menos. De esa conversación. Entonces, honestamente, aunque Donald Trump ha dicho que Gustavo Petro es un tipo amable, que le pareció un tipo nice, yo creo que ahí las condiciones las pone Donald Trump, por supuesto, pero Gustavo Petro va a querer nuevamente barajar su carta de que él es matemático y seguramente va a llegar con las cifras que ya nosotros conocemos, Y no nos que olvidemos, no van a nada. no nos olvidemos que detrás de Trump, al lado de Trump, va a estar un señor que se llama Marco Rubio. Y Marco Rubio también la tiene muy clara Exacto. con Y respecto él a Colombia. tiene las cifras y él tiene el panorama político, geopolítico, porque Donald Trump tiene un poco más de tripa en todo esto, ¿no? Ahora, yo no sé si Trump se va a aguantar de verdad de escuchar a un Gustavo Petro. ¿Usted cree, Daniel, que sí se va a alargar ese encuentro? No creo que va a ser muy largo. Creo que la reunión va a oscilar por ahí entre los Pobre 30, 40 traductora. minutos, sí, O más o traductor. menos. Porque vuelvo y le repito, yo veo a un Trump muy pragmático, Sí, pragmático. diciendo, ya sabiendo qué es lo que quiere hacer. Sí. Y lo que le va a hacer es, le va a informar al presidente Petro, yo voy a hacer esto, Sí. usted verá si me quiere apoyar o se viene contra mí, decida. Yo creo que el espacio Eso que va va a a ser tener así. Petro para hablar es para que Trump mida qué tan en serio Petro se está tomando la relación acuerdo. con los Estados Unidos. Exactamente, No es entonces otra yo intención. siento que ya el que tiene la última palabra en ese aspecto para evitar que vaya a pasar algo similar a lo que pasó en Venezuela, aquí en Colombia, es el propio presidente Petro. Vamos a ver qué pasa. Hacemos la última pausa comercial aquí en Club de Prensa Colombia. Regresamos. Llegamos al final, hasta aquí Club de Prensa Colombia. En primera instancia le decimos gracias a Catherine Leal, periodista de Noticias RCN. Gracias, Catherine, por haber aceptado la invitación a acompañarnos aquí. Siempre bienvenida. Gracias, Jesús, nuevamente por la invitación y atenta. Yo voy a estar en primera fila ese 3 de febrero. Primero, si Petro llega. Bueno, Álvaro- Segundo, si se mantiene la reunión. Yo creo ¿Y que sí va a qué llegar. pasa después de Lo eso? analizaremos. Y también darle las gracias a Daniel Jerez, editor político de la FM, de RCN Radio. Daniel, bienvenido también a su casa, aquí a NTN 24. Esta es y a mi RCN. casa. Esta casa. Esta también es mi casa. Gracias, Jesús, por la invitación. A Catherine Leal, muchísimas gracias también por estar con nosotros. A los televidentes, también muchísimas gracias por escucharnos y que se repita, ¿no? Sí, Tiene que vamos a repetir. repetirlo sin Claro que lugar a sí. dudas. Muchas A gracias. ustedes, a los televidentes, los invitamos a que sigan con la programación de NTN 24, también a que reciban todo el contenido en nuestras redes sociales. Estamos en X y en Instagram como @NTN 24 y puede consultar toda la información actualizada al instante en www.ntn24.com. Gracias por su compañía.